Hola chicos, hoy les queremos contar nuestra experiencia en Canadá. Hace 1 año y medio que llegamos aquí. Aunque era invierno y hacía mucho frío, pudimos disfrutar unos días de la nieve y hacer algunas actividades antes de empezar el colegio. Antes de venir acá a Canadá, mi profe me enviaba correos contándome de que como mis amigos, cómo allá se hacían las cosas, sobre la cafetería, los salones y como todos los materiales que necesitaba. Y también me preguntaba cosas como para que ella me pudiera conocer mejor. Y cuando llegamos al colegio, todos los niños querían estar con nosotros porque querían aprender español. Pero era un poquito difícil por lo que nosotros no hablábamos inglés y necesitábamos la ayuda de una tablet. Y la tablet a veces no traducía lo correcto. Aparte de la tablet, había una persona que nos veía como 4 o 3 veces a la semana. Ella nos ayudaba a la escritura, el nivel de inglés y así fuimos aprendiendo rápido. Estos éramos nosotros cuando llegamos. Jalamos. Esto va al rescate. Now we are going. Cuando llegué, yo le conté a mi mamá que yo pensaba que Canadá era como una película, porque en Colombia nosotros pues veíamos películas y acá Canadá se me hacía muy parecido a las películas porque había todo lo que había en las películas. Patinaban en el mar como en las películas, el mar se congelaba y quedaban como pedacitos de hielo que unos de verdad sí se paraban ellos un día, entonces era como una película y como las casas se veían como una película y todo se veía muy chévere. Hicimos ángeles de nieve, muñecos de nieve, patinamos, pintamos, también me metí a unas clases de violín y más o menos aprendí, en el colegio estábamos haciendo recorder y, o sea, fútbol bajo techo que se llama aquí futsal. Después de 3 meses yo ya podía hablar inglés muy bien y ya pude hacer proyectos de clase y presentarlos enfrente de toda la clase. De hecho, este año lo hicimos otra vez y yo ya me sentí muy cómoda hablando porque ya aprendimos a hablar inglés muy bien. Ya la tablet la dejamos como después de los 3 meses y medio por ahí. Sí. Hicimos muchos amigos, no solo del colegio, sino también los vecinos. Nosotros nos hemos mudado hartas veces, pero entonces en todas las mudanzas han habido unos vecinitos. Por ejemplo, la primera vez que nos mudamos, que fue cuando llegamos de Colombia, no habían casi niños, no habían muchos niños. Había uno al lado de nuestra casa y él estudia con Martín. Martín se dio cuenta que no estaba con él y entonces ahí se volvieron medio amigos. Pero los adultos también, había una señora que vivía como al lado de la casa del amigo de Martín y ella nos llevaba a pintar por las tardes y hacer actividades. Y entonces sí, muy amable la gente acá. A mí sí me tomó un poquito más de tiempo porque yo jugaba solo. Pero en las vacaciones de ese verano, yo hablaba con la gente en la calle y cuando llegué, mi profesora estaba muy orgullosa de mí. Me encanta mi salón y todo lo que me enseñan porque me enseñan todo a través de juegos. Les voy a enseñar a escribir mi nombre. I-N. Démosle un fuerte aplauso. Marchin. Él dice Marchin porque cuando fue al colegio la profe le dice Marchin porque estamos en Canadá, pero es su nombre. Y él ahora se dice Marchin. Cada estación del año es, la verdad, muy diferente. Depende de la estación del año, podemos hacer diferentes actividades. Por ejemplo, como recoger frutas o ir a diferentes lugares turísticos o jugar en la nieve. En el invierno habían mucha nieve y podíamos como hacer actividades también afuera porque era nieve, pero normalmente eran adentro por lo que hacía mucho frío. En verano es más caliente y ya uno puede ir a la playa. En primavera ya las flores como empiezan a crecer y la gente ya empieza a salir más en como camiseta. Sin embargo, en todas las estaciones podemos ver paisajes, animales hermosos, como venados, ardillas y patos de colores. Como en la escuela, como en la provincia, hay muchas carreras o competencias que uno se puede inscribir,
como carreras de obstáculos, tenis, fútbol y muchas cosas más. Estoy en 5º grado y nos dan clases de francés. Aquí en todas las áreas hay bibliotecas públicas que están todas conectadas, como en todos los lugares, entonces puedes sacar los libros que uno quiera. Nos ha encantado aquí las celebraciones especiales, como Halloween, Navidad, Pascua y San Valentín. Yo estoy en segundo. Cuando yo llegué no sabía nada, pero rápido aprendí a leer y a escribir en español y en inglés. También aprendí a sumar y a restar y ahora estoy aprendiendo las tablas de multiplicar. Aquí las profesoras son muy amables y así un estudiante ha hecho no muy bien, igual le dicen good job porque lo intentó. Now after we do this, what do we do? I don't know what you want to do. En la cafetería también son muy amables y me encantan lo que preparan. Todo nos ha parecido una aventura extraordinaria. Tenemos un piquito de dulce. So we have a candy Es este. Y puedes tomar de él. Este lugar es muy seguro y muy tranquilo. Y también podemos salir a tomar luz solos, porque todo el tráfico se detiene cuando el bus viene a dejar o a llevar niños. También podemos ir a comprar nuestros dulces solos porque ya hablamos inglés muy bien. I have that. That's $1.99 and I don't know what to do. So it's 706 altogether. 706 what? 706 or 705. Everything you need to make celebration select. You're celebrated. 295. There's 20 cookies and you have to like cook them for a bit and then they'll be ready. And they get like bigger, you know? They're not that small. Oh, but that's too small. And you get one of these? Yeah, of course. Let's open them. Este es el logo que nos representa y todos los días nuestro principal nos dice Hello baby Bobcat. Y ya casi vamos a empezar nuestras vacaciones de verano. Want a big hug? No, thank you. It's my stuff. Wanna hug? No. Gracias por escuchar nuestra historia. Deseamos que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.